¿Sabías que Friedrich Nietzsche afirmó que la sociedad está enferma? Este filósofo alemán nació a mediados del siglo XIX y comenzó su carrera como filólogo clásico antes de pasar a la filosofía. Su educación temprana estuvo impregnada de literatura y lenguas clásicas, lo que desencadenó una fascinación por las cuestiones morales y éticas. Esta fascinación finalmente lo llevó a abandonar la filología y dedicarse a la filosofía, donde se convertiría en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Sus perspectivas sobre la vida, la verdad, la moral y la sociedad continúan inspirándonos y provocando polémica hasta el día de hoy. Su crítica a las normas y valores sociales, en particular, es lo que exploraremos en este video. Así que sumerjámonos en el mundo de Nietzsche para comprender su visión acerca de por qué la sociedad se encuentra enferma. La filosofía de Nietzsche no surgió de la noche a la mañana. Fue producto de sus pensamientos y experiencias. Nacido en una familia luterana devota a mediados del siglo XIX, Friedrich Nietzsche inicialmente se encaminó hacia el clero. Sin embargo, ocurrió un cambio profundo en sus creencias durante sus años universitarios. Este periodo de la vida de Nietzsche fue crucial, provocando una reconsideración radical de los valores religiosos con los que había crecido. En la Universidad de Leipzig, Nietzsche se familiarizó con las obras de Schopenhauer y las tragedias griegas antiguas. Estos textos despertaron su fascinación por la condición humana, inspirando a Nietzsche a profundizar en la naturaleza de la moral, la religión y la esencia humana. Para Nietzsche, estos tres elementos estaban intrínsecamente vinculados, ofreciendo un marco para entender el mundo y nuestro lugar en él. Nietzsche comenzó a ver la moral no como una verdad universal, sino como un constructo moldeado por normas sociales y experiencias personales. Desafió los valores morales cristianos de su educación, argumentando que eran restrictivos y negaban las realidades de la naturaleza humana. La religión también fue un punto focal de la filosofía temprana de Nietzsche. La veía como un mecanismo utilizado por la sociedad para imponer códigos morales y reprimir la voluntad de poder inherente, una fuerza fundamental que creía que residía en todos los seres humanos. Nietzsche sostenía que esta represión conducía a una vida de sufrimiento y negación, muy lejos de la existencia plena que él imaginaba. Su exploración de la naturaleza humana también fue revolucionaria. Nietzsche propuso que los humanos eran impulsados por una voluntad de poder, un impulso instintivo hacia la autoafirmación y el dominio. Esto, según él, era una representación más realista de la humanidad que la imagen altruista y sacrificada propagada por la moral cristiana. Estos pensamientos iniciales fueron solo el comienzo. La filosofía de Nietzsche evolucionó con el tiempo, dando lugar a ideas más profundas. Con el tiempo, la filosofía de Nietzsche dio un giro más agudo. Al sumergirnos en sus teorías posteriores, encontramos a un filósofo enfrentándose a las complejidades y paradojas profundas de la existencia humana. Una de sus ideas más profundas es la voluntad de poder. Nietzsche creía que todas las criaturas, no solo los humanos, eran impulsadas por un deseo inherente de poder y dominación. Sin embargo, en la sociedad humana, este instinto a menudo se ve reprimido o distorsionado, lo que lleva a la frustración y la insatisfacción. Nietzsche argumentaba que la voluntad de poder no se trataba de dominio físico, sino más bien del poder de la mente y el espíritu. Se trataba de la capacidad para dar forma a nuestra propia realidad, elevarnos por encima de lo mundano y aspirar a lo divino. Sin embargo, él veía una sociedad que desalentaba tal poder individual, lo que llevaba a un sentido colectivo de debilidad y desilusión. En conjunto con la voluntad de poder, Nietzsche desarrolló el concepto de el eterno retorno. Esta es la idea de que la vida es un ciclo de repetición interminable, con cada momento ocurriendo una y otra vez por la eternidad. Nietzsche veía esto como una prueba de la valentía humana. Se preguntaba, ¿podríamos volver a vivir nuestra vida, incluso si significara experimentar todo su dolor y sufrimiento una y otra vez? Para Nietzsche, aquellos que podían decir sí a la vida en todos sus aspectos, por desafiantes que fueran, eran los que realmente vivían. Pero notó que muchas personas en la sociedad luchaban con este concepto, prefiriendo evitar la realidad en lugar de abrazarla. La teoría de Dios ha muerto de Nietzsche es quizás la más controvertida. No quería decir que Dios hubiera muerto literalmente, sino que la idea de Dios había perdido su poder en la sociedad moderna. Esto, creía Nietzsche, era un síntoma de una enfermedad más profunda.
Veía una sociedad que había perdido la fe, no solo en la religión, sino también en su propia capacidad para crear significado. Sin un sentido compartido de propósito, Nietzsche temía que la sociedad se estuviera desviando hacia el nihilismo, la creencia en la nada. Estas teorías, la voluntad de poder, el eterno retorno y Dios ha muerto, están interconectadas. Pintan un cuadro de una sociedad luchando por encontrar propósito y significado, una sociedad que ha perdido contacto con sus propios instintos poderosos y su capacidad para afirmar la vida. Nietzsche veía esto como una enfermedad, una afección arraigada que solo podría curarse mediante una reconsideración radical de nuestros valores y creencias. Y así, al examinar las teorías posteriores de Nietzsche, vemos a un filósofo no solo criticando a la sociedad, sino también ofreciendo un camino a seguir. Un camino que abraza la complejidad completa de la existencia humana, que nos anima a aprovechar nuestro propio poder, a afirmar la vida en todas sus formas y a crear nuestro propio significado en un mundo que a menudo parece carente de ello. Los conceptos de la voluntad de poder y el eterno retorno son clave para entender la crítica de Nietzsche a la sociedad. Nos muestran a un filósofo profundamente preocupado por el estado de la humanidad y nos ofrecen una visión desafiante pero potencialmente liberadora de lo que podríamos llegar a ser. Friedrich Nietzsche creía que la sociedad estaba infectada con lo que él llamaba una enfermedad, una dolencia que surgía de sus propios valores y marco moral. Es importante recordar que Nietzsche no era simplemente un agitador de la filosofía del cinismo, sino que era un crítico vehemente de las normas sociales que creía que sofocaban el crecimiento y el potencial de las personas. Según Nietzsche, uno de los síntomas principales de esta enfermedad social era la dependencia de la moral de rebaño. Este término se refería a la tendencia de los individuos a adoptar los códigos morales y éticos de su sociedad sin cuestionarlos, como un rebaño de ovejas siguiendo a un pastor. Nietzsche sostenía que esta aceptación pasiva de las normas sociales reprimía las perspectivas y deseos únicos de los individuos, llevando a una uniformidad que él veía como contraria a la naturaleza humana. Creía que los humanos son, por naturaleza, criaturas únicas con sus propias voluntades y deseos. Esta voluntad individual, argumentaba Nietzsche, es una expresión de lo que él llamaba la voluntad de poder, una fuerza fundamental que motiva todas las acciones humanas. Pero en una sociedad gobernada por la moral de rebaño, esta voluntad de poder a menudo se reprime o niega, causando una profunda enfermedad existencial. Para Nietzsche, esta negación de la voluntad de poder no era simplemente un problema filosófico, sino profundamente práctico. Lo veía como la causa raíz de muchos problemas sociales, desde el descontento generalizado hasta el surgimiento de ideologías totalitarias. Sostenía que cuando a los individuos no se les permite expresar su voluntad de poder, se vuelven frustrados e insatisfechos, dando como resultado una sociedad fundamentalmente infeliz y no realizada. La crítica de Nietzsche a la sociedad moderna también se extendía a sus valores. Creía que la sociedad se había enfocado demasiado en la racionalidad y la ciencia, en detrimento de otros valores más afirmativos de la vida. Argumentaba que esta excesiva enfatización de la razón había llevado a una devaluación de las emociones, la intuición y otros aspectos de la experiencia humana que no pueden ser cuantificados ni medidos. Esto, según Nietzsche, era otro síntoma de la enfermedad de la sociedad. En la visión de Nietzsche, una sociedad saludable es aquella que abraza valores afirmativos de la vida. Estos incluyen la aceptación del cambio y la incertidumbre, la celebración de la individualidad y el reconocimiento de la voluntad de poder como un aspecto fundamental de la naturaleza humana. Pero en la sociedad moderna, Nietzsche veía que estos valores eran reprimidos o ignorados, lo que llevaba a una enfermedad social que él consideraba profundamente perjudicial. En conclusión, la crítica de Nietzsche a la sociedad moderna se basaba en su creencia de que estaba enferma debido a su dependencia de la moral de rebaño y la negación de la voluntad individual de poder. Veía esta enfermedad como el resultado del fracaso de la sociedad para abrazar valores afirmativos de la vida, lo que conducía a un descontento generalizado y a la infelicidad. Bien, hemos viajado a través de la filosofía de Nietzsche y sus puntos de vista sobre la enfermedad de la sociedad. Hemos visto cómo su vida temprana moldeó sus procesos de pensamiento, dando lugar a su filosofía inicial. Las ideas iniciales de Nietzsche, que giraban en torno a la afirmación de la vida y la voluntad de poder, dieron origen a sus teorías posteriores.
Al sumergirnos en estas teorías, descubrimos el concepto de el eterno retorno, la idea de Nietzsche de que la vida es un ciclo de repetición interminable. Su crítica a la moral, donde cuestionaba el valor inherente del bien y el mal, también fue una parte significativa de nuestro discurso. Luego exploramos las opiniones de Nietzsche sobre la enfermedad de la sociedad, a la que atribuía la mentalidad de rebaño y la depreciación de la individualidad. Creía que la adherencia ciega de la sociedad a normas y valores era una forma de autoengaño, conduciendo a su decadencia. Al concluir, está claro que la filosofía de Nietzsche ofrece una crítica radical de la sociedad, animándonos a cuestionar nuestros propios valores y la sociedad en la que vivimos. Sin más. No olvides suscribirte para mayor contenido. Gracias. Hasta la próxima.